Vamos a reaccionar al siguiente video. Como ustedes saben, Santiago Alarcón en un tiempo fue protestante, haber entrado a la Iglesia Católica. Lleva poco tiempo. En este en vivo va a hablar acerca de la fe católica con un hermano protestante. A mi punto de vista se ve que este hermano protestante está a un pelito así de llegar a ser católico. Veamos cómo el hermano Santiago Alarcón lleva este video a cabo, cómo lo determina. Veamos. Es muy bueno para indagar estos temas. Es en pos de la edificación del cristiano, porque como católico yo creo que vos, independientemente de que no sos católico, que no te suscribís a la Iglesia Católica, sino que sos protestante, yo creo que vos sos cristiano y creo que te edifico si de alguna manera puedo ayudarte mediante argumentos, razones, a acercarte a la plenitud cristiana que se encuentra en la Iglesia Católica. Yo creo que eso a vos te edifica como cristiano evangélico, porque de conocer parcialmente la doctrina de Cristo, conocerías plenamente la doctrina de Cristo, y esto como resultado tiene edificación espiritual. A eso voy, ¿se entiende? Entonces me pareció brillante y me diste la oportunidad de poder aclarar este punto, porque hay muchos que se quejan justamente de eso, de no edifica lo que haces. No, creo que siempre la búsqueda de la verdad edifica. Yo sí creo que lo que tú haces, Santiago, sí edifica. Porque edificar más la fe de un cristiano, de alguien que desee edificar su fe, tiene que escuchar buenos temas, buenos argumentos, buenos análisis para fortalecer más la fe. Y por eso yo escucho tus videos, yo veo tus videos, bueno, no los veo porque prácticamente estoy trabajando cuando yo ando escuchándolos, y pues me parece muy bueno, muy bueno. Esto edifica, sí edifica. Sí, en cuanto a la búsqueda de la verdad, sí, pero últimamente he visto videos de Edgar Pacheco y de vos, y yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos formas, ¿verdad? Ni con la tuya, menos con la de él. Sí, me gustan algunas de sus ideas, pero no las formas, ¿verdad? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay veces que presenta ideas interesantes, pero lamentablemente la embarra Me choca, o sea, yo no veo a Cristo reflejado en los videos de Edgar Pacheco con la intención de burlesca. No, partamos de la base de llamar gordo a youtuber, está muy mal, Cristo no lo haría. Hay veces que utiliza ciertos calificativos y hace énfasis con ciertos calificativos con el objetivo no de simplemente bromear, sino de ofender a la otra persona, ¿no? Y eso claro, es poco cristiano, más cuando está llamando a arrepentimiento a personas que supuestamente estamos mal, estamos en un camino incorrecto. Entonces yo coincido con vos. A mí este muchacho, más allá de la discusión que pueda llegar a haber, me parece un muchacho inteligente, lo dije siempre y lo voy a seguir diciendo en la medida en la que siga haciéndolo para mí. Me parece un muchacho inteligente, que hay algunas cosas que dice que me parece que son interesantes para poder dialogar, pero lamentablemente no se puede hacer eso porque, como vos bien decís, me parece que es una persona que no representa lo que el cristiano debería ser, independientemente de si es católico o evangélico. No, y a eso también. Sí, hay muchos que, pues como dice, no representan. Bueno, el tema de este día se va a tratar acerca de la ordenación. Se va a tratar acerca de la ordenación, de la ordenación de los obispos. ¿Quién ordenó a los obispos? ¿De dónde vienen los obispos? Que si tiene una línea
desde los apóstoles hasta el día de hoy, todo eso. Y pues aquí el hermano protestante está de acuerdo a todo eso, está de acuerdo, pero tiene algunas fallitas ahí que no está de acuerdo. Bueno, seguimos. Me refería a Santi, yo te admiro todavía mucho en el tema de la defensa de la fe. Con gente no cristiana me siguieron muchos tus videos, pero últimamente se trata todo de, entiendo que a lo que apuntabas de la edificación, pero de repente esos sarcasmos, creo, no recuerdo algún insulto, ahora mismo no recuerdo. Me gustó mucho los primeros debates que tuviste con Danan, por ejemplo. Pero es que, ¿sabes qué pasa algo, querido? Yo me hago la siguiente pregunta, porque hubo un momento donde me planteé el hecho de dejar de apartarme un instante de esta discusión católico-protestante y volver al caso de la apologética del cristianismo, por así decirlo, ¿no? Me lo planteé, pero ¿sabes qué? Y yo creo que fue Dios, después eso se discutirá. Pero ¿sabes qué? Me revoloteó una idea en la cabeza y digo, ¿de qué me sirve a mí demostrarle que Jesús resucitó de los muertos y que el cristianismo es verdad a una persona si no la conduzco a la verdadera iglesia? ¿De qué sirve que una persona crea que Jesús resucitó como hecho histórico si no la conduzco a esa iglesia fundada, instituida por el mismo que resucitó? Y con esto cierro. El ejemplo de Danan. Danan el otro día, yo no sabía, vio un video que le dediqué a él respecto a su paso de fe hacia la iglesia católica. Y en un comentario al fin terminaste de ganarme el debate, ¿no? O algo por el estilo, me ganaste el debate por fin, ¿no? Como diciendo, bueno, en definitiva terminé cediendo, por así decirlo, ¿no? ¿De qué hubiese servido yo simplemente quedarme con que Jesús resucitó de los muertos y dejarle este problema a esta persona que con buena fe empieza a creer en Jesús, de dónde encuentro realmente esa doctrina de Cristo? ¿Cuál es el lugar donde la encuentro? ¿A dónde tengo que ir? El camino no termina con Jesús resucitó de los muertos, no. Sino que bueno, eso es un hecho histórico de hace 2000 años. Hoy, particularmente hoy, ¿dónde está presente Cristo en su iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y ahí es donde empieza este debate. Nosotros somos su verdadera iglesia, su cuerpo, no es una institución. Bueno, yo no estaría tan de acuerdo con vos. Pero es un... Tampoco yo estoy de acuerdo con el hermano protestante, porque nosotros pertenecemos a la iglesia, pero no somos la iglesia. Somos parte de su cuerpo. Un tema para otro debate, ¿verdad? Ya tuviste varias veces este debate. Sí. Pero yo te considero un hermano, supongo que vos también. Yo también a vos. Y no veo esa necesidad de no vengan todos a la iglesia católica o al revés, que yo te diga, Santi, quédate con nosotros los protestantes, porque en definitiva los que creemos en su obra en la cruz y nacimos de nuevo, fuimos redimidos y somos hermanos. Mira, te marco un paralelismo, te hago una pregunta. ¿Vos quisieras que todos los ateos se hagan cristianos? Sí. Bueno, yo siento lo mismo respecto a la iglesia católica. Yo quisiera que todos los cristianos se hagan católicos. Es lo mismo, simplemente yo doy un paso más adelante. La misma motivación que a vos te mueve a que los no creyentes se hagan cristianos, es la misma motivación que a mí me mueve que todos los cristianos protestantes vuelvan a la fe católica. Es la misma. ¿Por qué? Porque doy simplemente un paso más. Bueno, Jesús resucitó de los muertos, amén. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Porque tiene que haber una verdadera iglesia. Tiene que haber una respuesta para eso. Bueno, yo creo tener buenas razones para creer que es la católica. Por ende, quiero que todos los cristianos, independientemente de la denominación protestante que se hagan católicos. Ajá. Y hay muchos temas que nunca llegan al menos en tus debates y en los debates
protestantes no he visto que haya una respuesta clara respecto a... O sea, me parece que los católicos hacen muchos malabares en cuanto a la perpetua virginidad de María, o en el tema de la idolatría, medio que... También creo que Pacheco hizo hace poco un video en respuesta a que decía que no daban las citas y eso, en el último debate con Rigo, creo que fue. Y hizo hace poquito un video en el que respondió, dijo: Santi, acá están las citas, y espero también tu respuesta respecto a eso. Pero yo veo eso, ¿verdad? A mí me gusta mucho la teología católica, pero cuando veo esas progresiones, no puedo no evitar pensar que es idolatría eso, ¿verdad? Entiendo. Obviamente también tiene que ver mucho mi formación evangélica, ¿verdad? Es que hay muchos temas que yo entiendo que, y lo digo como ex evangélico, que el principal problema, más allá de los argumentos y demás, el principal problema va a ser un problema cultural. O sea, el choque cultural que a vos te ve, que te pasa por dentro cuando ves una procesión y un montón de personas cargando la imagen, la escultura de yeso de la Virgen María, a vos culturalmente eso te choca. ¿Pero por qué? Porque fuiste criado en la fe de una forma completamente distinta. Entonces, independientemente de los argumentos, hay algo interno que a vos te choca. Le pasa a la mayor parte de los evangélicos. Y hay veces que esto también suelo recalcárselo a los hermanos católicos, porque los hermanos católicos hay veces que no perciben este problema. Hay personas que creen que todo queda en lo argumental, y no es así, porque más allá de los argumentos hay un choque cultural. A vos te molesta, por así decirlo, esas cosas cuando las ves, independientemente de las razones intelectuales que puedas o no llegar a tener. Claro, y no es solo lo cultural. También hace poco el Papa habló de la bendición a matrimonios del mismo sexo, algo que bíblicamente no... es muy difícil de sustentar, ¿verdad? Y cosas así hay que no me cierran de la Iglesia Católica, pero no diría que es la gran ramera, como dicen muchos. Lo que pasa, hermanito, ¿sabes qué? Mira, y te propongo esto. ¿Sabes cuál es? Yo sé de que, porque a mí me pasó. De repente, cuando vos te encontrás siendo evangélico con el mundo católico, te encontrás con el tema de la veneración a las imágenes, te encontrás con el tema de la perpetua virginidad de María, algún protestante, porque no todos tienen el mismo sentir, por así decirlo, o la asunción de María a los cielos, o temas, o en la infalibilidad del Papa. Son un montón de cosas que cuando vos te encontrás con todas ellas juntas decís: no, pará, rechazo el catolicismo. Pero desde mi humilde punto de vista, a mí me parece que el evangélico que se quiera plantear seriamente el caso del catolicismo no lo tiene que abordar como un todo, como un bloque, sino paso a paso. Y el primer paso me parece que es la primera objeción que me lanzaste y que me parece muy interesante en esta conversación. Vos me dijiste que la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos todos y no es una institución. Y yo creo que la Biblia enseña parcialmente lo que vos estás diciendo, pero tu respuesta no es todo lo que enseña la Biblia. Más allá de que evidentemente la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el conjunto de fieles que profesan la fe en Cristo Jesús, en eso vamos a estar de acuerdo. También la iglesia es una institución, hermano, una institución formal establecida por Jesucristo con jerarquías visibles. Esto es bíblico, hermano. Cuando Jesús funda su iglesia y la funda a partir del ministerio jerárquico de los apóstoles, un ministerio visible de los apóstoles, ahí estamos viendo una institución visible a partir de estas jerarquía que luego se va a multiplicar a partir de la ordenación de obispos, a partir de la ordenación de diáconos. Entonces ahí vemos, obviamente no a escala del siglo XXI, pero vemos el inicio, el surgimiento de toda una institución que los mismos apóstoles buscaron establecer. ¿Y por qué buscaron establecer? Bueno, porque al parecer esto fue transmitido por Jesús. Y de hecho, Primera de Clemente, un documento de los padres apostólicos, discípulo de Pedro y Pablo, justamente señala esto. Señala que Jesús... Tengo que leer ese documento. Creo que es una carta de los primeros padres de la iglesia. Clemente. Primera de Clemente dice:
Clemente dice que fue discípulo de Pablo. Hizo referencia a los obispos hablando con los apóstoles. Entonces, hay fuerte evidencia bíblica para sostener que lo que Cristo instituye es justamente una institución. Exacto. Instituyó, dio cargos, cierto lo que decís, obispos, pastores. ¿Y eso es la institución o no? Eso es una institución visible. En cierta Esa forma, jerarquía, sí. porque hay una jerarquía piramidal o no. Pero ¿cómo yo tengo la garantía de que esa institución es la apostólica romana? Ah, bueno, mirá, ya pasamos de un paso al otro. Mirá, pero acá es a donde te quiero llevar. Paso a la vez. Que justamente esta es la forma de pensar el catolicismo. Es un paso a la vez. Ok, ya no estoy cerrado a la idea de institución. Ahora lo que me pregunto es cómo sé que esa institución del siglo I es la misma del Papa del Vaticano del siglo XXI. ¿Ves cómo dimos un paso? Claro, o sea, yo creo que existen jerarquías dentro de la iglesia, pero que a la iglesia en la cual me congrego, creo que Dios también respalda la jerarquía de pastor, que no es exclusiva de los católicos, esos rangos, digamos. Ok, Bueno, entonces, vemos una institución visible. Cristo establece una institución como tal. La iglesia es una institución visible y eso es bíblico. Ahora, la pregunta es cómo esa institución visible del siglo XXI la vinculamos a el Vaticano, la Iglesia Católica en el siglo XXI. Ese conector nos falta. Bueno, el conector es la sucesión apostólica, hermano. O sea, fíjate una cosa. Yo creo que vos vas a estar de acuerdo en lo siguiente. ¿Vos estás de acuerdo conmigo? Estas preguntas son las que me encantan. Por eso les digo de que este hermano protestante está a punto de ser católico. Solo escuchen las preguntas que le va a hacer el hermano Santiago Alarcón y va a decir que sí. Escuchen. Te puedo garantizar en que una persona no se puede autonombrar pastor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo, se reconoce, ¿verdad? Bien, se reconoce, ok. Pero no se puede autonombrar como pastor. Y para que alguien sea ordenado como pastor, tiene que ser alguien previamente ordenado como pastor que lo ordene como tal. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí. Bien, buenísimo. ¿Por qué? Porque una autoridad se recibe. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, vos, por dar un ejemplo, si vos no sos pastor, vos no podés ordenar a alguien como pastor porque vos no sos pastor. No podés dar lo que no tenés. ¿Estamos de acuerdo? Claro. De acuerdo. Aunque me parece que hubo un caso de Ambrosio de Milán, me parece, que la gente, él intervino en un caso, no recuerdo cuál, y el pedido popular fue, o sea, la gente dijo Ambrosio, obispo, y lo nombraron obispo, no sé. ¿Quién lo nombró? ¿La gente lo nombró o lo nombró otro ordenado previamente? Creo que fue por un pedido popular. Está bien, pero puede haber un pedido popular, pero para que se lleve a cabo, ¿quién lo ordena? Lo tiene que ordenar alguien que previamente ya está ordenado. No es que una persona dice, mira, tengo, no sé, 100 personas que están clamando para que yo sea pastor. Listo, soy pastor. No. Ese clamor popular probablemente sí motivó a ciertas autoridades pero la formalidad se da por medio de... Escuchen, Ambrosio de Milán, 4 de abril del 397 después de Cristo, fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador. Hermano de Santa Marcelina, es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina o de Oriente, o de Occidente, y uno de los 37 doctores de la Iglesia Católica, Ambrosio de Milán.
hermano de Santa Marcelina. Es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina Occidente y uno de los 37 doctores de la Iglesia Católica, Ambrosio de Milán. Dice que también es venerado en la Iglesia Católica, en la Ortodoxa, Luterana y Anglicana. Su nombre era Aurelio Ambrosio. Ascenso al episcopado de Ambrosio. Vamos a ver. A fines del siglo XIV hubo un profundo conflicto en la diócesis de Milán entre la iglesia de Nicea y los arrianos. En el 334, el obispo de Milán, Ausencio, un arriano, murió y los arrianos reclamaron el derecho a elegir a su sucesor. Ambrosio fue a la iglesia, donde se realizarían las elecciones para evitar un alboroto, lo cual era probable en esta crisis. Su discurso fue interrumpido por un clamor popular: Ambrosio, obispo, el cual fue reclamado por toda la asamblea. Se sabía que Ambrosio seguía el credo de Nicea, pero también resultaba aceptable para los arrianos debido a su disposición al diálogo. Al principio rechazó enérgicamente el cargo, para lo cual no estaba preparado de ninguna manera. Ambrosio no fue bautizado ni formalmente entrenado en teología. Tras su nombramiento, Ambrosio huyó a la casa de un colega en busca de esconderse. Al recibir una carta del emperador Graciano alabando la conveniencia de que Roma nombrara individuos evidentemente dignos de posición santas, el anfitrión de Ambrosio lo entregó. En una semana fue bautizado, ordenado y debidamente consagrado obispo de Milán el 7 de diciembre. Como obispo, adoptó de inmediato un estilo de vida ascético. Repartió su dinero a los pobres, donando toda su tierra, haciendo solo provisiones para su hermana Marcelina, que se había convertido en monja. Esta aumentó su popularidad aún más, dándole una considerable influencia política, incluso sobre el emperador. Tras el inesperado nombramiento de Ambrosio para el episcopado, su hermano Sátiro renunció a una prefectura. Bueno, seguimos escuchando porque si no el video se va a hacer bien largo. La ordenación por parte de otra autoridad. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Bien, buenísimo. Entonces, fíjate cómo estamos de acuerdo hasta este punto. Ahora, para encontrar ese vínculo que nos conecte del siglo 0, diría nuestro amigo Cristian Izquierdo, del siglo 1 al siglo 21, tenemos que ver a ver si encontramos esa cadena de sucesión. ¿Qué es cadena de sucesión? Fíjate lo siguiente. Vamos a la Biblia. ¿Cualquier hijo de vecino podía ordenar un obispo como tal o solo lo hacían en principio los apóstoles? Solo los apóstoles. Los apóstoles. Claro, porque los apóstoles eran quienes habían recibido la ordenación por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Cristo, siendo Dios encarnado, ordena a los apóstoles. Los apóstoles, habiendo sido ordenados por Cristo, tienen la autoridad para ordenar otras autoridades dentro de la iglesia. En este caso, los obispos. Y esa fue la forma bíblica de ordenación de los primeros obispos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. De acuerdo. Pero también la Biblia nos habla de otra generación. Por dar un ejemplo, cuando Timoteo tiene el permiso por parte de Pablo, o Pablo le indica una misión a Timoteo, Timoteo al parecer tiene la autoridad para ordenar otros obispos. Justamente es algo de lo que veníamos reaccionando en el debate. Cuando dice los requisitos para el obispado. Aquel que anhele obispado, ¿por qué? Porque son los requisitos que una persona debía cumplir para ser ordenado por otro que ya está ordenado previamente. Entonces Timoteo tenía la autoridad para ordenar otros obispos. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí.
Bien, buenísimo. Acá entonces podemos ver una cadena que se remonta al siglo I de sucesión. ¿Qué es esta cadena de sucesión? Son autoridades legítimamente ordenadas porque alguien con autoridad previamente me ha ordenado, que me permite a mí ordenar a otras personas. Dado que a mí me han ordenado como autoridad legítimamente, porque lo recibí de alguien que legítimamente es autoridad, yo puedo ordenar a otra persona. Siempre hablando de obispos, ¿no? Esta era la forma de ordenar obispos legítimamente. ¿Está bien? Y vamos a estar de acuerdo con eso, porque es lógico. O solamente te puede ordenar alguien que previamente esté ordenado. Bueno, cuando vos haces un repaso histórico y te tratás de ver del siglo I al siglo XXI, ¿quién sostiene esta sucesión de generación en generación, esta ordenación legítima de obispos de generación en generación? En la Iglesia Católica es la única que puede sostener dicha sucesión. Los orientales también, obviamente, tienen, los ortodoxos tienen sucesión y demás, pero en esta discusión... Eso sí le gustó escuchar que ellos hablan del cisma, que no sé qué, que no sé cuándo, que la iglesia se corrompió. Unos dicen que en el 300 y algo, cuando Constantino, otros dicen que en el siglo V, y así sucesivamente. Pero para ellos la iglesia corrompida es la que hizo la Biblia. ¿No se dan cuenta? En esta discusión de protestantes, en esta discusión católicos protestantes, a eso me refiero, los protestantes no pueden sostener esto. No, volviendo a lo de... Porque, y mira, la última, te hago una pregunta. ¿Vos podrías marcar esta cadena de sucesión de tu pastor hasta los apóstoles, que llegue de tu pastor a los apóstoles? No. Y la respuesta que te dieron siempre, Santi, creo que en el siglo IV es cuando generalmente se dice que la iglesia se corrompió. ¿Oyeron? Que en el siglo IV la iglesia se corrompió. Siglo IV es el año 300, del año 300 al año 400. Cuando Constantino aceptó a la iglesia, aceptó el cristianismo, ya la iglesia pudo ser libre para predicar el evangelio. Pero después de eso hizo la Biblia. Y los protestantes creen en la Biblia y no creen que la iglesia la hizo. ¡Qué barbaridad! Ajá. Pero no ha dicho la respuesta de que si él y su pastor, que si su pastor tiene sucesión, pues claro, no la tiene, no va a decir la respuesta. Y se habla de que siempre existió un remanente que te diga, este es el remanente, no sé, ni idea, no, la verdad que no entré a investigar mucho, pero hablando así de la cadena como estabas mencionando, la iglesia católica apostólica romana es la que se desprende de la original, que era la de Oriente, que creo que hoy son los ortodoxos, ¿verdad? Ajá. Entonces, en ese sentido, creo que la iglesia romana está en las mismas condiciones que la protestante, sino que se mantuvo por un poder económico o político. Los ortodoxos, de hecho, los ortodoxos van a opinar distinto a vos. Los ortodoxos reconocen que la iglesia latina, por así decirlo, que la iglesia romana de Roma, tiene sucesión apostólica. Los ortodoxos la reconocen, lo reconocen como tal. Entonces, más allá de la discusión católico romano con ortodoxo, ambos bandos, por así decirlo, ambos grupos, reconocen del otro la legítima sucesión de obispos. Ambos lo reconocen. Acá la discusión está con los protestantes particularmente. Pero ellos...
ellos no es el mismo papa, me supongo, ¿verdad? No, porque por ahí pasa la discusión. Bueno, el tema del papado, el tema de, no sé, el tema del Espíritu Santo, de dónde proviene, está bien. Pero esa es otra discusión. Yo lo que quiero remarcarte particularmente a vos, como protestante, es que el protestantismo como tal no tiene sucesión apostólica. Entonces, partiendo de la base, que nuestra discusión fue cuál es la verdadera iglesia, para reconocer institucionalmente la verdadera iglesia tenemos que reconocer la legitimidad de sus autoridades. ¿Son legítimas autoridades los pastores de las iglesias protestantes? Bueno, al parecer no. ¿Por qué? No. Porque no tienen sucesión apostólica. Si vos te das el trabajo de, ojo, no estoy hablando mal, sino que debe ser una genial persona, probablemente mejor persona. Ellos no tienen realmente una sucesión apostólica. Así que ellos no son la iglesia de Cristo. Bueno, si ellos no tienen una sucesión apostólica, algunos sacramentos que ellos realizan no son válidos, porque están usurpando el poder que le corresponde a la Iglesia Católica. Ellos lo están usurpando, como cuando casan, cuando hacen matrimonios, supuestamente que la gente se casa por dicha secta, pues no es válido. No es válido porque como no tienen una sucesión apostólica. Ahí sí que estamos en lo correcto. No es válido. Porque son, como quien dice, usurpadores. Están usurpando. Y eso está mal. Muchos de ellos en la vida hicieron maldades, y por sus maldades, qué sé yo, por un robo, por un asesinato, fueron a la cárcel. Allá en la cárcel se unieron a algún grupo de los presidiarios, un grupo que tenía Biblia, y había un líder que les predicaba. Entonces a ellos les gustó, y para aparentar ser buenos, allí sí necesitaban a Dios. Salieron de allí, de allá salieron bien entrenados, de ahí de la cárcel, y ya se dedicaron a decirle a la gente, engañar a la gente, decir: soy pastor, yo soy pastor, Dios me ordenó pastor. Mentirosos. En la cárcel se graduaron de pastor. Dijeron: de aquí para allá voy a ser pastor, cuando yo salga voy a ser pastor. Pues eso da mucho beneficio, mucha lana. Estar estafando a la pobre gente. Y yo creo que esa gente, si fueron a la cárcel por un delito que cometieron, y de la cárcel salieron mintiéndole a la gente de que ellos ya eran pastores ordenados por Jesucristo, creo que ahora ellos están peor que como cuando entraron a la cárcel, porque ahora, aparte de ser ladrones, porque ahora son más ladrones, ahora se dedican a robarle el dinero a la gente, amenazándolos con el diezmo, con la cita de Malaquías: si no das el diezmo, que le robas a Dios. Y allí están cometiendo dos pecados. Uno, mentirosos, porque están amenazando a la gente para que les den el diezmo con la cita de Malaquías.
Y 2, el 7º mandamiento, no robarás. Están con los 2 mandamientos, no robarás, no mentirás, 7º y 8º mandamiento. Es que ahora están peor que como cuando entraron a la cárcel por un robo. Ahora son mentirosos y sabe qué más. Pero si vos te das el trabajo de buscar la línea de sucesión de tu pastor, yo te puedo apostar todo lo que tengo y lo que no hay un vínculo entre tu pastor, la ordenación de tu pastor, con los apóstoles. No lo hay, porque no hay conexión en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, no creo que ese vínculo, esa cadena que decís sea el único requisito para que ese es el único requisito. Pero ¿cómo una persona puede ser una autoridad legítimamente ordenada si otro legítimo no te ordena? Y hablamos de que se puede reconocer, como el caso que mencioné del Ambrosio de Milán, ¿verdad? La gente lo reconoció y después lo ordenaron. Y después, claro, ha sido nombrado. ¿Por quién? Y supongo que por la iglesia. Ahí no es, hasta que una persona no es nombrada por una autoridad legítima, no es obispo. ¿Se entiende? No conozco el caso. No conozco. Tendría que chusmear el caso al que vos estás haciendo referencia. Pero supongamos que es así como vos lo estás planteando. Supongamos. San Ambrosio. Vos me estás reconociendo de que tiene que ser nombrado legítimamente por la autoridad, por la institución. Obispo, es a eso a lo que yo voy. Está bien, vos ponele, por dar un ejemplo, vos podés, como una persona de bien, como un misionero, suponete que te vas, no sé, a algún lado en Paraguay a predicar, ¿no? Y suponete que tenés, no sé, reunís un grupo de 30 personas a las que les predicás, y esas personas a vos te reconocen como su pastor. El hecho de que esas personas a vos te reconozcan como su pastor porque conocieron el evangelio por medio tuyo, a vos legítimamente no te convierte en pastor. ¿Estás haciendo un trabajo pastoral? Sí, pero la autoridad como tal no te la da las personas, te la da otra autoridad legítimamente ordenada. ¿Se entiende? Independientemente del clamor popular. El clamor popular puede ayudar para que la institución considere que, bueno, mirá, tenemos que ver el caso de esta persona, pero la formalidad la otorga la institución. Pasa que yo no creo que esa institución sea la Iglesia Apostólica Romana. Bueno, ahí donde uno tiene que hacer el trabajo histórico, ¿no? Bueno, pará. A ver, sabemos que este es el procedimiento, la sucesión apostólica. Ok. La sucesión apostólica, ¿a dónde nos conduce? Y te conduce a Roma también. Y digo también porque obviamente los ortodoxos van a tener sucesión apostólica. Después la discusión ortodoxos, católicos, romanos va a ser otra, está bien, pero no es un tema de sucesión. Ese es otro tema. Yo te mencioné hace rato lo de la infalibilidad papal, ¿verdad? Sí. Que sostienen los católicos. Y a ver, en el momento en que el Papa contradice algo que está en las Escrituras, yo no puedo decir que el Papa es infalible y que lo que dictan en el Vaticano eso es legítimo, porque ya se contradice con la palabra. Si el Papa contradice la Escritura, mira, si el Papa contradice la Escritura, el Papa está equivocado. Porque acá es donde está el tema. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia es un servidor de la revelación. La revelación la recibimos por medio de la Escritura y la tradición. Y el magisterio lo que tiene que hacer es administrar esa revelación recibida, siendo coherente con lo comunicado. ¿Se entiende? Entonces, si en algún momento, sea el Papa o sea quien sea, contradice, pero tenemos que tener buenas razones para hablar de una contradicción, ¿se entiende? Ese es un punto importante. Pero supongamos de que tenemos un caso donde decimos, loco, la verdad que el Papa, por dar un ejemplo, si el Papa dijera mañana, Jesús no resucitó de los muertos, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al Papa o a la Escritura? A la Escritura. ¿Pero por qué? ¿Porque somos sola Escritura? No, sino porque el magisterio debe servir a la revelación. La revelación se encuentra también en la Escritura. Y ahí voy, Santi. El caso que te cité, la bendición a matrimonios del mismo sexo contradice la Escritura. Dice, no eres los adúlteros, los que se acuestan con hombres, da una lista
no heredarán el reino de los cielos. Y me vas a decir, no, pero esta bendición busca el arrepentimiento. Me parece que es hacer malabares, que no lo hubiesen denominado denominación, o que la bendición, que no lo hubieran llamado bendición, quise decir. O que la bendición sea como pero hermanito, te hago una pregunta, mira. Yo quiero saber por qué la bendición es al matrimonio, ni siquiera es al individuo. ¿Sabes qué? Este planteo que vos estás haciendo, que me parece honesto, es el planteo que también hay muchos católicos que lo están haciendo dentro de la Iglesia Católica. No es un planteo que solo de los protestantes nace. Hay muchos católicos que también están haciendo este planteo. Y pese a que quizás yo no tengo los recursos teológicos suficientes como para poder decirte, no, es por esto, esto y esto, lo que sí te puedo hacer es lo siguiente, una pregunta. Vos este caso me lo estás planteando como una objeción, podríamos decir, una objeción al caso de la infalibilidad papal, que el Papa no se equivoca. Bueno, esto lo del matrimonio, lo de las bendiciones a matrimonios del mismo sexo, el Papa no lo dijo ex cátedra. O sea que no aplica el carisma de infalibilidad. ¿Se entiende? Este punto particularmente nada tiene que ver con la infalibilidad papal. Entonces, independientemente de hacia dónde nos conduzca la discusión, que el planteo tuyo me parece honesto, porque si yo fuese evangélico también me lo haría, el planteo tuyo me parece honesto y probablemente haya muchas personas que puedan responder particularmente ese planteo mejor que yo. Lo que sí te quiero señalar es que este tema no tiene nada que ver con la infalibilidad papal, porque el Papa no se pronunció ex cátedra. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos me decís, bueno, a mí me cuesta entender lo de la infalibilidad papal, este caso no es un caso de infalibilidad papal. Claro, no entiendo eso de ex cátedra, no entiendo. Ex cátedra es cuando el Papa habla desde su silla o cátedra de autoridad. Esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbre como que debe ser sostenida por toda la Iglesia. ¿Cómo es eso? Bueno, hay ciertas condiciones declaradas por la Iglesia en donde el Papa habla ex cátedra, o sea, habla o declara una doctrina, por así decirlo, vinculante necesariamente para todo el pueblo católico y que nadie debe poner en tela de juicio y debe creerse como verdadera. Eso es la infalibilidad papal, ¿está bien? Hay un vínculo respecto a este carisma con el hecho concreto en donde el Papa se expresa respecto a algo. Entonces, este no es un caso de infalibilidad papal. De hecho, hay algunos hermanos... Mira, con esto solo. Mira, ok, pero pará, mira, te quiero señalar algo llamativo que está pasando en el chat. Reitero, yo no estoy tomando una postura al respecto porque me parece que en ese tema todavía me falta crecer mucho. Ahora, hay muchas personas católicas en el chat que están diciendo que el planteo que vos estás haciendo es lógico y son católicos. ¿Se entiende? Entonces, fíjate cómo esto no tiene que ver en absoluto con creer o no creer en la infalibilidad papal. Un católico, por poner en tela de juicio este documento, no deja de creer de que el Papa es infalible, porque la infalibilidad papal pasa por otro lado. Ahí donde, desde mi humilde punto de vista, me parece que se difunden ideas incorrectas respecto al catolicismo. Sí, la verdad que puede ser. Considéralo, pensalo. Claro, tengo que pensar y profundizar más sobre eso, pero me parece, al ser un tema que sale de la Iglesia Católica del Vaticano, me parece que crea mucha confusión, ¿verdad? Confusión seguro, porque si hay esta gran discusión dentro del mundo católico, confusión ha creado. Más allá de cuál sea la postura correcta, confusión ha creado, claro que sí. Y es que de hecho, a ver, hermano, cuando de repente también tendríamos que definir qué es infalible, ¿verdad? ¿Qué es la infalibilidad? Sí, pero es que el católico no va a pensar que las autoridades de la Iglesia Católica jamás pueden equivocarse. El católico no va a pensar de que las autoridades de la Iglesia Católica necesariamente tienen que ser moralmente perfectas. En absoluto, para nada. Eso no es algo que el católico crea. Y por no creerlo, no es que dejas de ser católico. No, en absoluto. Lo que pasa es que
y esto es un punto de vista que te lo remarco porque me ha pasado a mí, es que del lado evangélico hay veces que se creen cosas que supuestamente el católico cree, pero que en realidad el católico no las cree. Exacto. ¿Se entiende? Y Sí. cuando vos te das cuenta de Muchas esto, cosas hay que un son gran puros enemigo, hay un inventos gran de los obstáculo que vos protestantes. tenías delante respecto a la Como Iglesia digamos Católica, que se corre a un que costado y dice ya que no es un los obstáculo. católicos- Porque suponete que mañana Eso es cierto. Hay muchas cosas que los protestantes creen que los católicos creen, pero no es cierto. Ellos creen que nosotros los católicos adoramos las imágenes y eso jamás. Nosotros no creemos que, al menos yo como católico, no creo que una imagen sea Dios para adorarla. E incluso no voy, cuando yo voy a la iglesia, yo voy a arrodillarme frente al Santísimo, ahí donde está Jesús Eucaristía, porque ahí sí está realmente Él. Hay muchos hermanos católicos de que se van allá a arrodillar, no digo que esté mal, ¿verdad? Pero se van a arrodillar allá en frente de un santo, de la imagen de un santo, de la imagen de la Virgen. No está mal, ¿verdad? Pero el más importante, que es Jesús Eucaristía, no van ahí. Incluso cuando tienes que pasar frente al altar donde se hace el sacrificio, donde el sacerdote hace el sacrificio, la conmemoración de convertir, que Jesús se convierta en cuerpo y sangre, en ese pan y ese vino. Ese lugar es sagrado, el altar, y hay que hacer una genuflexión cada vez que pasen frente al altar y del sagrario. Pero mucha gente pasan como que nada. Y yo digo, allá están de rodillas en la imagen de un santo o de la Virgen, pero allí frente al altar, ahí no van. Falta mucho conocimiento católico. no sé, una jerarquía de la Iglesia Católica actúa mal, yo como católico estoy en todo mi derecho de decir, esta persona actuó mal. ¿Se entiende? Pero porque no debemos, por ser católicos, creer de que son moralmente perfectos las autoridades de la Iglesia. Por eso es que día tras día en cada misa se ora por las autoridades de la Iglesia para que Dios los conduzca hacia toda verdad, impidiendo de que puedan caer en un error. Error en el que pueden caer aún siendo autoridades de la Iglesia. Sí, sí, totalmente. Hay de hecho... la gran mayoría del pueblo evangélico tiene ciertos conceptos errados de la Iglesia Católica. Por ejemplo, tampoco se le pone a María en el lugar que pertenece. Se enseñó mucho tiempo un evangelio anticatólico, que está mal también, ¿verdad? Pero sí, tengo varias cosas de la Iglesia Católica que no me cierran, ¿verdad? Más obvio, y es obvio, y también, y ojo, y a mí, o sea, por eso es que es un proceso, porque no es de la noche para la mañana que se te presentan 5 argumentos y automáticamente salís de un cuarto diciendo, soy católico, era evangélico y ahora soy católico. No,
porque las personas no actúan de esa manera, porque no podemos esperar de que los procesos mentales actúen como si fuesen un software que se está cargando a una PC y automáticamente la PC comienza a funcionar de una forma distinta. No, es tiempo, son muchos temas y demás. Lo que sí, desde mi humilde punto de vista como ex evangélico, lo que te puedo decir es, el caso de la Iglesia Católica no lo pienses en bloque, no te enfrentes a todas aquellas cosas que te hacen ruido a la vez, una de por vez y en un sentido ordenado. Entonces, me parece que el principal problema, mira, yo te lo voy a plantear de la siguiente manera. El principal tema no es la idolatría, no es María, no es la infalibilidad papal. El principal problema es la sola escritura y la sucesión apostólica. La sola escritura es para ver de dónde recibimos la revelación y qué es autoridad como cristianos para nosotros. Y el tema de la sucesión apostólica es para responder cuál es la verdadera iglesia. Una vez que vos respondiste estos dos puntos, lo demás te va a ser mucho más fácil aceptarlo. Porque suponete lo siguiente, suponete que vos conocés que X institución es la verdadera iglesia fundada por Jesús y tiene autoridad de Jesucristo. Si esta institución a vos te dice, tenés que creer que María ascendió a los cielos, loco, dado que creo en Cristo y creo que esta es la institución fundada por Jesús, no me va a hacer mucho problema creer que María fue asunta, perdón, no ascendió, fue asunta a los cielos. No va a ser mucho problema, porque no, a ver, ¿de qué manera dejás o serías menos cristiano creyendo que la Virgen María fue asunta a los cielos por Dios? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que choca contra tu fe? Nada, absolutamente nada. Mirá, suponete que yo te digo, hermano, creer que la Virgen María fue asunta a los cielos, ¿qué es lo que contradice con la doctrina bíblica que vos crees hoy? Nada. Nada. No, nada. Pero no dice. Bueno, no, está no bien. dice. Una cosa es que no lo diga, otra cosa es que contradiga algo que dice. Son dos cosas completamente distintas. Pero hay algo que contradice, por ejemplo, que Jesús no tuvo hermanos. Bueno, pero pará. Y Acá, en este Lucas es te el dice problema. Pero este es el Jesús problema. Ah, no, hermano. La verdad, te falta que estudiar ese tema. Porque Jesús sí tuvo hermanos. El problema tuyo es de que esos hermanos eran hijos de la Virgen María. Pues no. Estúdialo bien. Una cita está diciendo de que la Virgen dice así: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. En otra dice: ¿no es este el carpintero? El hijo del carpintero, el hijo de María. Están ahí sus hermanos, sus hermanas, y hasta da los nombres: Santiago, José, Judas, Simón. Pero fíjate que hay dos Santiagos: Santiago el mayor y Santiago el menor. Ahí son cinco hijos. Luego tenemos a Juan. Al pie de la cruz estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás. Y allí Jesús le dice: ella es tu madre, y al discípulo amado le dice: he ahí a tu madre, y a la madre le dice: he ahí a tu hijo. Entonces ahí son 6. Pero tenemos en Corintios que también dice de que se le aparecía a más de 500 hermanos a la vez. Bueno, el problema es con los 6 supuestamente hijos de la Virgen María. Primero, voy a resumir así rápido. Santiago y Juan eran 2 hermanos. Santiago el mayor. Eran 2 hermanos, hijos de Zebedeo. Si hubieran sido hijos de la Virgen María,
no dijera hijos de Zebedeo, dijera hijos de José. Y otra cosa, si ellos son hijos de Zebedeo, la Virgen María tendría que estar casada con Zebedeo. Y ya José por lo menos tendría que estar muerto. ¿Por qué? Porque en la ley judía, una mujer no podía estar con un hombre, casada con un hombre y luego meterse con otro. Ella también ya tendría que estar muerta a piedras. Una de dos. O ella tendría que estar muerta, la Virgen tendría que estar muerta a piedras, o José ya tenía que haber muerto. Y estar la Virgen María con Zebedeo. Y eso no es. Entonces ahí están dos hijos descartados, que no son de la Virgen María. Santiago el mayor y Santiago y Juan. Luego, por el otro caso, tenemos a Santiago el menor, a José y Judas. Dice ahí mismo, donde en la carta en el Evangelio de San Juan, donde dice, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Dice, al pie de la cruz estaba su madre y la hermana de su madre, madre de Santiago, la hermana de su madre, mujer de Cleofás, madre de Santiago y de José. Ok, ahí tenemos dos hijos más que no son hijos de la Virgen María, Santiago y José, hijos de la hermana de su madre, que también se llamaba María, porque prácticamente eran primos de Jesús, ellos dos. Luego nos vamos a la carta de San Judas. Y aquí San Judas nos dice que él es servidor de Jesucristo, hermano de Santiago. ¿De cuál Santiago? Santiago el menor, hermano de José, de un tal José. Porque no podía ser hermano de Santiago el mayor, que era hermano de Juan. ¿Por qué razón? Porque un día la mamá de Santiago y Juan se presentó ante Jesús y le dijo, cuando estés en tu reino, quiero que mis dos hijos, uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces esta mujer solo tenía dos hijos, Santiago y Juan. Y esa mujer era la mujer de Zebedeo. Entonces ahí nos damos cuenta de que Judas es hermano de Santiago y José. Pero resulta que nos vamos ahí mismo a donde menciona a los 12 apóstoles, que creo que es en San Marcos, San Mateo creo, donde menciona a los 12 apóstoles cuando Jesús los elige a los 12 y dice que eligió a Simón el cananeo. Simón el cananeo, el otro hermano supuestamente, pues era de Caná. Si hubiera sido hermano de Jesús, hubiera sido Simón el Nazareno. Hoy otro dato. Cuando Jesús iba pasando, imagínense, cuando Jesús iba pasando, vio a un cobrador de impuestos, a Mateo, y dice que vio a un cobrador de impuestos, a Mateo, hijo de Alfeo. Ok, vamos a ver.
Mateo dice que es hijo de Alfeo. Ok. Santiago dice, cuando está mencionando a los 12 apóstoles, cuando los elige a los 12, dice Santiago, el de Alfeo. Dato curioso. Cuando vamos a la carta de Santiago, dice Santiago que él, en la carta de San Judas, dice San Judas que él es hermano de Santiago, el de Alfeo. Ok, entonces tenemos de que Santiago, Judas y Mateo son hermanos, hijos de Alfeo. Ok, si Santiago y Judas y Mateo son hijos de Alfeo, Santiago y Judas dicen ellos de que es hermano, es hijo de la Virgen María, pero ¿qué se les ocurre decir eso? Primero, si Santiago y Judas fueran hijos de la Virgen María, otra vez, la Virgen María ya no estaría viva. La hubieran matado a piedras, en este otro caso. O José tendría que haber, o también la hermana de la Virgen María tendría que haber muerto a piedras. ¿Por qué razón? Porque si dice de que estos hijos, Mateo, Judas, Santiago, son hijos de Alfeo, la hermana de la Virgen María tendría que haber muerto a piedras. O el Alfeo ya de haber muerto, ya de haber estado muerto, y ahora ella está con otro hombre que no es el papá de ellos. ¿Por qué? Porque dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, mujer de Cleofás. ¿Escucharon? Mujer de Cleofás, no dice Alfeo. Si diría Alfeo, no tendríamos problemas. Pero no tendríamos problemas, pero en este caso, si dice que Alfeo, que dice que Cleofás es el esposo de la hermana de la Virgen María, Alfeo ya no está vivo, ya Alfeo ya murió. Porque ella no podía, la hermana de la Virgen María no podía meterse en adulterio, a tener hijos de otro hombre y estar casada con otro, a tener hijos con Alfeo y estar casada con Cleofás, o al menos que Cleofás sea el mismo Alfeo. Pero de lo contrario, ella estaría cometiendo adulterio, porque le estaría fallando a Alfeo, estando con Cleofás. Y lo que le tocaría es muerte a piedra. Entonces ahí nos damos cuenta de que ellos no estudian la Biblia, porque aquí le acabo de resumir de que ninguno de los 6 hijos es hijo de los 6 hermanos de Jesús, es hijo de la Virgen María. Y les he detallado de que tanto la hermana de la Virgen María como la Virgen María, si eso hubiera sucedido, estarían muertas a piedra las dos. Continuemos para terminar el video. Primogénito. Okay. Pero este es el problema. Este es el problema. Es que estás pensando, te estás enfrentando a todos los enemigos que tenés de golpe. No, es uno
a la vez. Es uno a la vez, porque si no, no terminás de responder el caso de la Asunción y ya te estás enfrentando al caso de la perpetua virginidad. Pará, resolvé uno a la vez. En el tema de María asunta a los cielos, de verdad, suponete, yo como vos, durante un tiempo pertenecía a una iglesia no denominacional. Yo tengo que ser honesto, aún no siendo católico, si yo hubiese creído que María fue asunta por Dios a los cielos, en nada contradice a lo que yo como evangélico creía respecto a Dios y creía respecto a lo que la Biblia enseña. Hay algo que esa doctrina, que ese dogma, María fue asunta a los cielos, ¿hay algo que contradiga tu fe? Creo que particularmente ese tema no. ¿Ves? Entonces, van a haber cosas que son más prejuicio que otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, vos fíjate cómo hay debates entre protestantes y católicos. Che, María, ¿fue asunta o no fue asunta? Pero, o sea, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema? ¿Se entiende? O sea, no representa en nada un obstáculo para tu fe. Suponete lo siguiente, hermano. Suponete lo siguiente. Vamos al tema de los hermanos de Jesús. Bueno, ok. Para terminar Sí. eso de la Asunción, me parece que eso también después puede llevar a colocar a María a un nivel ya igual que Jesús. No, ¿por qué? Si fue asunta a los cielos, No. o sea, María no ascendió a los cielos por su propia cuenta, necesitó de Dios para que fuera elevado a donde se encuentra ahora. Entonces, en ningún momento, ya cuando vos hablas de asunción, o sea, de que Dios es que la eleva a los cielos, a María ya la estás presentando como alguien dependiente a Dios. En ningún momento la haces igual a Dios, es dependiente de Dios. Sí. A mí me parece que el tema es pensar, ¿viste cuando te dicen un día a la vez? Bueno, en este caso es un obstáculo a la vez, uno a la vez, y de forma nada. El tema de la sola escritura y la sucesión apostólica me parece que es clave, amigo, es clave. La sola escritura no se sostiene, y si no se sostiene la sola escritura, entonces ¿cuál es nuestra autoridad como cristianos? Bueno, eso ya va a presentar un gran problema al protestantismo. Y después el tema de la verdadera iglesia, ¿cuál es? Porque estamos vos y yo de acuerdo que Jesús fundó una sola iglesia, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, ¿cuál es esa iglesia? Jesús funda una sola iglesia, bien, ¿cuál es? Tiene que ser visible, porque si yo creo que Jesús resucitó a los muertos, después me tengo que congregar. ¿Dónde me congrego? En la verdadera iglesia. ¿Cuál es? Y eso es lo que tenemos que resolver. Querido, sos muy amable por el tiempo que me has prestado. No, vos sí que... ¿Te falté el respeto en algún momento? ¿Te falté el respeto en algún momento? No. ¿Viste que no soy tan malo como dicen? No, yo no entré tampoco tan agresivo como otros. No, es cierto. Pero me parece que lo haces muy bien y no lo digo a modo de crítica, sino hace rato el ateo que entró, capaz que si ellos sienten más amor de nuestra parte y no tanta burla, qué sé yo, podemos llevarlos a los pies de Cristo, nada más. Sí, eso siempre estoy abierto a la crítica en ese sentido. Sí, porque no somos perfectos. Pero no es una crítica, es sino creo que va a ser incluso mejor. No, pero es una crítica sana. O sea, no toda crítica tiene que ser maliciosa, ¿no? Es una crítica sana. Y es obvio. A ver, hermano, si vos me conocieras personalmente, tendrías 1000 cosas para criticar de mí, de mi actuar, de mi proceder, de mi forma de ser. Es obvio. O sea, uno porque se sienta acá, encienda una cámara y tenga un micrófono, no es el próximo santo a ser canonizado. ¿Se entiende? En absoluto estoy años luz de eso. Y cuando hay una crítica con un buen espíritu, con diciendo, che, loco, podemos mejorar, obvio que se lo acepta, lo reconozco, y si en algún momento fui de obstáculo para vos, te pido perdón públicamente. No, al contrario, me fuiste, como te digo, hace rato que sigo Rincón Apologético y me has ayudado muchísimo. Y quería aprovechar también un poquitito, sé que no tenés tanto tiempo, yo tampoco. Creo que en uno de los primeros debates que tuviste con Danan, él te planteó que no era literal el tema de la resurrección. Creo que muchos ateos utilizan ese argumento. Quería preguntarte si en esos casos se puede utilizar el caso de Tomás, cuando le dice
Mira, Jesús le dice a Tomás, mira, tocame Sí. mi cuerpo. Sí, desde mi punto de vista creo que sí, aunque ese caso no es el más fuerte, sino el de la tumba. Si la resurrección no es literal, quiere decir que todavía hay un cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Porque podemos identificar, o al menos los cristianos del siglo I podían identificar el lugar en donde había sido enterrado Jesús. Tanto los cristianos como así también los enemigos de Cristo podían identificar el lugar donde había sido enterrado Jesús. Por ende, si esto no es literal, debería el cuerpo todavía haber estado en el sepulcro. Y también, por otro lado, el término resurrección en el mundo antiguo, en el contexto en el que se da el caso de Jesús, jamás es utilizado de forma metafórica, simbólica y no de forma literal. Resurrección siempre quiere decir, en toda cultura, levantarse literalmente de los muertos. Ya, buenísimo. Querido. Muchísimas gracias, Santi. No, gracias a vos. Sos muy amable y gracias por la paciencia, querido. No, a vos, bendiciones. Dios te bendiga. Chau, chau. Chao, chao.